Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Un gusto, un placer estar nuevamente acá. Tener a tantas personas aquí presentes, reunidas. Es gozo nuevamente ver aquí a la hermana y ver pues cómo Dios cumple su propósito y realiza la obra en cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Listo. Con esta hermosa introducción que nos hizo el pastor Edison, los invito que vayamos de una vez al texto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a abordar hoy desde los versículos 40 hasta el 52. Desde los versículos 40 hasta 52. Juan, capítulo 7. Si están sus posibilidades, les pido que se pongan de pie y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Voy a leerlo de la versión de la Reina Valera y dice así, versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De todas maneras, yo sé que ya el pastor oró, simplemente pedí nuevamente la asistencia del Espíritu Santo. Amado Dios, amado Señor, Salvador, te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que yo pueda ser ese instrumento adecuado para compartir el mensaje que tú has traído hoy para la iglesia. Pero también, Señor, para que cada uno de los oyentes pueda comprender, pueda escuchar y entender este mensaje. Que este mensaje sea dado de la forma más clara posible y que también sea el Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón y ayudándonos a tomar las decisiones que Dios demanda y que podamos hacer su voluntad. Te oramos, Señor, por que no haya distracciones en este lugar, porque cada uno de nosotros pueda estar concentrado en el mensaje y de esta manera se cumpla, Señor, el propósito que tiene la predicación. Te oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Quizás si uno consulta en internet o uno le pregunta a otra persona, a otro creyente, a otro predicador, personas conocidas o que saben del Evangelio, uno le podría preguntar acerca de quién es el más grande predicador de todos los tiempos. ¿Quién es el más grande predicador de todos los tiempos? Y pueden haber múltiples respuestas, ¿cierto? Yo creo que un gran grupo de personas diría que quizás sea Charles Spurgeon, ¿cierto? Pastor bautista inglés del siglo XIX, el cual predicó durante 57 años el Evangelio. Datos que uno encuentra en internet, por ejemplo, es que el pastor Spurgeon se cree que leyó unas 100 veces la Biblia, por lo menos.
y predicó a multitudes. Se cree que a más de 10 millones de personas. Y muchas de las personas que oyeron su predicación recibieron a Cristo. Otros dirán, no, Billy Graham, 1918-2018. Para muchos considerado el más grande evangelista de todos los tiempos. ¿Sí? Se cree que su mensaje fue escuchado por más de 200 millones de personas. ¿Sí? A través de cruzadas, transmisiones, marchas evangelísticas. Su mensaje llegó a 185 países. ¿Sí? Y hablan registros de que unos 3 millones de personas dicen haber aceptado a Cristo en su corazón al oír el mensaje. Y podríamos seguir así y escuchar nombres como James Stewart o Martin Lloyd Jones, otros quizás menos conocidos para nosotros, pero muy importantes históricamente, George Booty, Harry Emerson Fosdick, etc. O algunos contemporáneos, algunos de esta época como John MacArthur, John Piper, etc. Pero el pastor ahorita en la introducción y antes de orar nos reafirmó y nos dijo que Jesús predicaba el Evangelio y lo hizo en su ministerio y también lo hizo obviamente con sus actos, con sus hechos, ¿cierto? Entonces, Jesús en definitiva es el mejor predicador de la historia. Es el mejor predicador de la historia. En la diferencia de los demás, predicó acerca de sí mismo. ¿Sí? Él es Dios mismo. Y nos enseñó qué debemos hacer, perdón, qué debemos saber de Dios y cómo obedecerle a Dios. ¿Sí? Obviamente hay muchas diferencias. Todos los demás predicadores predican de Cristo. Cristo predicó de sí mismo. ¿Sí? Todos los demás predicadores son simples pecadores como cada uno de nosotros. En Jesús nunca habitó el pecado. Entonces, ya para finalizar este capítulo 7, vamos a estudiar precisamente cómo impactó esa predicación de Jesús a algunas personas, a las personas que estaban allí. ¿Sí? Vamos a cerrar el capítulo viendo las respuestas de varios tipos de personas que se encontraban en aquel momento, escuchando al mejor predicador de todos los tiempos. Al mejor predicador de todos los tiempos. Y a mí el pastor decía cómo este mensaje causa división, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es un poco, eso nos puede dar un poco de tranquilidad a aquellos que procuramos enseñar la palabra. Y es, pues, en aquel momento, en aquella época, estaba el mejor predicador de todos los tiempos, dando el mensaje. Y ante ese mensaje, como es el propósito de Dios, muchos le recibieron, muchos le aceptaron, muchos, pero también muchos le rechazaron. Uno acá, cuando se para uno en el púlpito uno se siente agobiado, triste, porque uno siente que quizás no está transmitiendo el mensaje de la forma que lo debe hacer, porque quizás uno dice, no, se están durmiendo es porque, ¿cierto? No lo hago de la forma, no lo estoy haciendo de la forma correcta, esas personas, ¿sí? O simplemente Dios no ha tocado su corazón y uno no deja de sentirse mal por ello. Pero si Jesucristo, el mejor predicador de toda la historia, Dios mismo enseñaba y muchos rechazaban su mensaje, ¿qué se puede esperar del mensaje que da otra persona de parte de Cristo? ¿Cierto? Entonces, eso es inevitable. Entonces, el título que he dado a la enseñanza del día de hoy es Algunas respuestas a la predicación de Cristo. Algunas respuestas a la predicación de Cristo. Y antes de hacer el estudio versículo a versículo en orden, quiero hacer alusión y énfasis especial en el versículo 43. El versículo 43 dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.
Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. También hace parte, es que el pastor dice, yo no nos pusimos de acuerdo, pero también hace parte de la introducción que él hizo. Y es que Cristo y su enseñanza provocan disensiones en este mundo. O sea, provocan divisiones. ¿Sí? Provocan divisiones. Y esto quizás pueda ir en contra de lo que muchas personas crean, o del sentimentalismo y del pensamiento de muchas personas en el mundo, ¿cierto? El pensamiento ecuménico, ¿no? Todos, ¿cierto? Debemos amarnos, debemos estar, ¿sí? En Cristo. Cristo es solo amor, ¿sí? Y Cristo es amor, Dios es amor. Pero ¿de qué amor estamos hablando? Y cuando se habla en este pasaje de disensión, ¿de qué disensión estamos hablando? ¿De qué división? ¿Sí? Todo el mundo distingue a Jesús, cuando menos, como un buen ser humano, ¿cierto? Muchos le reconocemos como nuestro Dios y Salvador, pero inclusive personas practicantes de otras religiones distinguen en Jesús por lo menos a alguien bueno, a alguien que vino, ¿sí? a buscar el bien de muchos otros y que dijo, ¿cierto? Y que unió en base al amor, ¿cierto? Pero el pasaje que nos leía el pastor Edison nos reafirma esa idea, ¿cierto? Y esta consecuencia que tiene el mensaje de Cristo, ¿cierto? Nos leyó en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 en adelante, ¿cierto? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, Cristo, sí, Cristo es el Rey de paz, pero ¿qué paz vino a traer Cristo al mundo? Vino a traer una paz que no teníamos o que no podemos tener si no entendemos su mensaje, si no le aceptamos lo que es. El hombre es pecador por naturaleza, ¿sí? Y Dios es justo, absolutamente justo. Por naturaleza hay una división, una separación del hombre con Dios. Y solamente en Cristo y con Cristo y por el amor de Él es que podemos acceder al Padre, ¿sí? Él vino a traer la paz entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, no la paz en el mundo, porque precisamente a causa de su palabra hay disensión, hay controversia, hay enemistad, ¿sí? Entonces, a causa de Jesucristo, el hombre puede acercarse al Padre, ¿cierto? Nos podemos acercar al Padre por medio de Cristo. El hombre pecador se puede reconciliar con un Dios santo y justo. Pero en el mundo hay guerra y la seguirá habiendo del hombre contra el hombre, ¿cierto? Yo creo que solamente si vemos las noticias y si miramos lo que sucede y lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y lo que seguirá sucediendo en diferentes zonas del mundo, vemos cómo el hombre seguirá luchando contra el hombre, ¿cierto? Y seguirá habiendo guerra. Pero la paz de la cual nos debemos ocupar, nosotros los creyentes, es de esa paz con el Creador, de esa paz con el Padre que podemos tener en Cristo. Entonces, en el tiempo en que Jesús habitó en este mundo como hombre, algunos que lo escucharon pasaron a ser luz, otros siguieron en tinieblas. Y eso es lo que nos muestra este pasaje del día de hoy. ¿Sí? Ahora, a quienes quienes escucharon ese mensaje del cual nos viene hablando el libro de Juan, en esta parte identificamos que hay una multitud, que hay muchas personas, gente común, de todos los tipos, de todas las clases. Entonces, un gran grupo sería la gente en común.
Pero también vemos otro grupo de personas que hacen parte del gobierno, de las autoridades civiles y religiosas que en aquella época podrían ser las mismas, y, ¿cierto? Y esos líderes religiosos. Entonces, vemos cómo el mensaje es escuchado por esas personas. Hoy nos vamos a ocupar de ver cuál es la respuesta que estas personas dan a ese mensaje. ¿Sí? Y en el texto vemos 6 respuestas o 6 resultados al mensaje de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Simplemente devolvámonos un pedacito y leamos versículo 37, 38 y 39, que fueron enseñados hace 8 días por el pastor Oscar. Recordemos que estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos y que Jesús ha enseñado e invitado a todos a que crean en Él. A todos. Que Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, en el versículo 40, cuando dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, se refiere a esas palabras, se refiere al mensaje que viene dando Jesucristo. Se refiere a cuando Jesús se paró allí en el templo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, y predicó, ¿cierto? Y predicó acerca de sí mismo, acerca de lo que la Escritura decía de él. E hizo una invitación abierta a que todo aquel que tuviera sed bebiera de él, creyera en él, ¿cierto? Y como otro pasaje nos dice, que el que cree en él tendrá vida eterna. ¿Sí? Entonces el versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es el profeta. Entonces, sin duda alguna, varios sabían que Jesús era especial, que Jesús no podía ser común y corriente. ¿Por qué? Porque veían en él autoridad, porque veían en él coherencia, porque veían en él el cumplimiento de cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora, cuando dicen el profeta, algunos comentaristas dicen, no, quizás parte pensaban que era alguno de los profetas que vivió antes y de los cuales se creía que iba a resucitar y a venir antes del Mesías. Pero con seguridad, muchos de estos judíos, conocedores de la palabra, cuando se referían al profeta, tenían en mente el pasaje de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cual los invito a que vayamos a él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice allí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Entonces estas personas reconocen pues que Jesús es muy especial y creen que definitivamente es el profeta que Dios les prometió a través de Moisés. Dios prometió al pueblo de Israel dar un profeta como Moisés que los guiaría, pero además ese profeta hablaría las cosas de Dios, hablaría de parte de Dios. Y recordemos en Juan capítulo 6, versículo 38,
lo que dice Dios, lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y a esta, la voluntad del Padre, el que me envió. Perdón, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces las palabras de Jesús y las obras de Jesús no son las obras de un hombre, ¿cierto? Son las palabras y las obras del Padre, dice este texto. Entonces ahora en ese mismo contexto, ¿sí? De esta multitud, porque miren que el versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. De ahí mismo otros decían, este es el Cristo, versículo 41. Otros decían, este es el Cristo. O sea, ellos decían, es el Salvador profetizado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es el cumplimiento de esas promesas que Dios nos ha hecho. Aquí podemos ver, hermanos, que estas personas han recibido el mensaje de Jesús, han escuchado con atención. Posiblemente su corazón ha sido abierto y están diciendo de que Jesús es el Cristo. No sabemos cuántos, pero muy posible varios de ellos hayan sido salvos. Quizás usted podría preguntarse, ¿cómo así que varios de ellos y no todos? Es suficiente con yo saber que Jesús es el Mesías, o que Jesús es la segunda persona de la Trinidad para yo ser salvo. Con toda seguridad que Satanás sabe quién es Jesús y los demonios saben quién es Jesús. Ya hemos visto qué se necesita para ser salvos. No solamente reconocerle como Dios, como el Hijo de Dios, sino recibirlo en nuestro corazón, llegar a Él en arrepentimiento, ¿cierto? Y reconocerle y entregarle nuestra vida a Él. Entonces, muchos de estos ya están diciendo, es el Mesías, ¿cierto? Es el profeta, esa promesa de Dios, es el Mesías. Entonces, muchos de estos, con seguridad, ya el mensaje está calando allí y habrían de ser salvos. Y son personas de la multitud. Allí había de todo tipo de personas. Estos han aceptado que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el verdadero Moisés que vino a dar agua al sediento en medio del desierto. Jesús es la roca misma de la cual fluye esa agua. Entonces, entre todas estas personas, ¿sí? Como describió Juan, varios reconocen a Jesús como especial, como el cumplimiento de las promesas. Pero vemos que también en este grupo de personas hay quienes no lo reconocen. Vámonos a la parte B del versículo 41 y el versículo 42. Entonces vemos que ya hemos visto dos de las reacciones. La tercera dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hermanos, esas personas rechazan a Jesús por información que se tragan de parte de los líderes, pero realmente no hacen una consulta o una investigación más allá. Esas personas se dejan llevar por su prejuicio y por ese prejuicio rechazan a Jesús como el Mesías, porque todos nosotros sabemos dónde nació Jesús, ¿cierto? Si vamos a los relatos bíblicos, ¿qué pasó? José y María vivían en Nazaret, pero en aquella época hubo un edicto de César Augusto, el emperador romano César Augusto, que obligó, o sea, que cada persona tenía que empadronarse, tenía que ir con una especie de censo, ¿cierto?
e ir a la provincia de donde provenía para no sé si esto era básicamente para efectos de pago de impuestos. Pero entonces José y María se desplazan de Nazaret, que está ubicado en Galilea, hacia la región de Judea. ¿Sí? Y en un lugar cercano, unos 10 kilómetros de Jerusalén, en la aldea de Belén, es donde nuestro Señor Jesús nace en un pesebre, en un establo, ¿cierto? Ahora, después de ello, recordemos que por orden de Herodes ordena matar a todos los niños menores de 2 años. A él llega la información de parte de los magos de que ha nacido el Mesías y entra el temor, ¿cierto?, de que puede venir otro rey a destronarle y él manda matar a los niños. Y la familia de Jesús huye a Egipto, ¿cierto? En unos cuantos años, se puede más o menos estimar, después Jesús regresa a la región de Galilea. Hay pasajes que así nos lo confirman. Y Jesús creció allí. Entonces, él nació en Belén, pero creció en Galilea. Belén está en Judea, recuerden, sur, y él se crió, se educó en Galilea. Y hay, también lo mencionó en alguna de las predicaciones del pastor Edison, nos contaba ese odio que había de parte de los judíos de Judea hacia los galileos, ¿cierto? En general, los habitantes de Judea tenían un desprecio, pues, ante todo por los gentiles, ¿cierto? Todos los gentiles, al punto tal de que en la Biblia vemos que los judíos llamaban a los gentiles como perros gentiles, ¿cierto? Perros gentiles. Pero ellos también despreciaban a los judíos galileos, a los judíos que habitaban en Galilea. ¿Por qué? Por haber sido cercanos a los gentiles. ¿Sí? El pastor nos cuenta que hubo una mezcla, una mezcla, un tiempo en el cual varios de los judíos empatizaron y fueron mezclados con gentiles, ¿cierto? A causa de la división del reino de Israel, el reino de Judá, ¿cierto? Todo eso. Entonces ellos tienen un desprecio por los galileos, tienen un desprecio. Y vemos cómo ellos aquí citan correctamente las escrituras con respecto a la procedencia de Jesús, ¿cierto? Perdón, del Mesías. Pero no investigan más para emitir un concepto acerca de Jesús. ¿Sí? Importante ver que estas personas del común, los judíos, tienen un conocimiento de las escrituras, tienen un conocimiento de ellos. Dice el Salmo 132 que del linaje de David llegará el Mesías para ocupar el trono de David. Salmo 132 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahora, no solamente habla de David, también habla de que de Belén debería venir el Mesías. Primera de Samuel 16 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, sí, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, hay una promesa de dónde había de venir el Mesías. Y ellos conocían esa profecía y conocían las Escrituras. ¿Sí? Y emiten de una vez un juicio, ¿cierto? Y dicen: no, pues, este es Galileo. Y con toda seguridad Jesús vestía como Galileo, se veía como Galileo. ¿Por qué? Porque fue criado en Galilea. Y de allí vivió gran parte de su vida. Pero, como dice un comentarista, quizás el versículo con el que ellos estimaron que Jesús no podía ser el Mesías es el que realmente afirma o reafirma que él lo era.
que él lo era, ¿cierto? Ahora, para nosotros es muy fácil ya en esta época, con el conocimiento de la Escritura y con todo el canon escrito, esto. ¿A qué quiero también apuntar con esto? Que el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la Escritura es importante, ¿cierto? Ellos conocían de la Escritura, pero no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento siempre va a ser limitado. El conocimiento es bueno y debemos estudiar las Escrituras, pero realmente en quien debemos estar apoyados, sustentados es en Cristo, en Él y en su obra. ¿Sí? De las Escrituras hay personas que pueden saber mucho, pero una cosa es saber las Escrituras y otra es vivir las Escrituras, ¿cierto? Nuevamente, Satanás conoce las Escrituras y las cita, ¿cierto? Pero es un conocimiento que no es suficiente. Nosotros estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a estudiarlas, sí, pero si es un conocimiento únicamente con un interés histórico, no es suficiente. Si no está la obra del Espíritu Santo ayudándonos a entender las Escrituras, a que esas Escrituras realmente permeen nuestro corazón, nuestra vida, es un conocimiento vacío. ¿Sí? Entonces vieron en las Escrituras requisitos para el Mesías, pero teniéndolo de frente no consultaron si cumplía esos requisitos. Y de entrada rechazaron a Jesús. Lo rechazaron, ¿cierto? Ahí uno podría pensar, ¿cuántas personas hoy en día también rechazan a Cristo por objeciones mínimas? ¿Sí? No, yo no creo en Cristo, yo no creo en las Escrituras porque, entonces, o sea, la Biblia menciona que Jesús tuvo a Caín y a Abel. Y Caín mató a Abel y ya no dice nada más, entonces nosotros de dónde nacimos pues. Cosas como esas. ¿Sí? Hay cosas que, hay personas que juzgan la Escritura y juzgan a Cristo porque no pueden entender o razonar parte de la Escritura. Eso nos podría suceder a cualquiera de nosotros. Pero entendemos que nosotros no somos como Dios para entender igual que Él, y que en los asuntos que a Él le place comunicarnos y darse a conocer, pues lo hace, y en otros simplemente hay un silencio y nosotros debemos actuar por fe. La vida del creyente es una vida por fe. Entonces, como para finalizar esta parte, vemos que la respuesta a la predicación de Jesús por parte de las personas de la multitud fue una respuesta variada. Como decía el pastor, una división. Algunos creyeron de él como alguien muy, muy especial, ¿cierto? Otros creyeron que él era el Mesías, el Salvador esperado, pero otros le rechazaron, en parte influenciados por el pensamiento de sus líderes y por no investigar o no contrastar la información con la que contaban. ¿Sí? Entonces, entre esa multitud hay división, hay división. Y ya vimos el versículo 43, ¿cierto? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Un comentarista apellido Alford dice que la palabra que se traduce aquí como disensión implica una división violenta, o sea, implica que algunos estaban muy a favor de la causa de Jesús y otros muy en contra, y que era una división enérgica, ¿cierto? La división no se dio porque Jesús hablara con torpeza o porque hablara de un tema teológicamente incorrecto, no. Jesús hablaba de sí mismo y hablaba con claridad, no con palabras misteriosas, enredadas, no, con claridad. Jesús es la causa de división entre esas personas. Jesús es la causa de división entre esas personas. Son las cosas que dice Jesús de sí mismo las que hacen que esas personas se dividan, diciendo. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo
hoy en día también. El Evangelio de Cristo hace que algunos crean en Él, lo reciban, sean salvos, y también que otros lo nieguen, lo rechacen y sean condenados. ¿Sí? Jesús es la razón por la que unos están en el cielo y otros en el infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo por medio de Cristo se puede ser salvo. Solo en Cristo se puede ser salvo. Versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces recordemos que los alguaciles fueron encargados para ir a capturar a Jesús. Eso lo vemos ahí en el versículo 32, donde dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, cuando en el versículo 44 dice que algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, se podrían pensar muchas cosas. Podríamos pensar que los alguaciles iban a atraparle, pero como ya habían algunos que habían recibido el mensaje de Cristo y le defendían, no lo permitieron. O también, pues, como habían algunos que disentían y que pensaban que Jesús era un engañador, que Jesús era un mentiroso, querían atraparlo, pero también era obligación de los alguaciles como autoridad no permitir que esas cosas pasaran. En fin, ahí la palabra no nos hace claridad acerca de eso. De lo que sí estamos seguros es que finalmente a Jesús no lo capturaron en ese momento. ¿Por qué? Porque no era lo que debía suceder, porque todo cuanto sucede, sucede conforme a la voluntad de Dios y a como Él lo tenga estipulado. ¿Sí? Y a como Él lo tenga estipulado. Entonces, miren que en el versículo 33 Jesús había dicho, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. E iré al que me envió. Definitivamente aún no era el momento en que Jesús debía ser capturado. ¿Por qué? Porque las cosas son en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Jesús tenía una misión y esta no sería completa, ¿cierto? Aún. Y obviamente contra la voluntad de Dios nada se puede imponer. Después Jesús sí es capturado, Jesús es torturado, Jesús es crucificado. ¿Pero por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Jesús voluntariamente se entregó después y pagó el precio que debíamos pagar todos los pecadores, pero ese no era el momento. ¿Sí? Ese no era el momento. Entonces, algunos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Eso sucede siempre en la voluntad de Dios. Sucede lo que Él haya tenido, lo que Él haya decidido. Entonces aquí vamos a ver una cuarta reacción. La vamos a ver en el versículo 45, versículos 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces ya sabemos, hemos mencionado que eso de los principales sacerdotes y fariseos se refiere al Sanedrín, ¿sí? Se refiere a este grupo de personas que ejercían el liderazgo entre los judíos. Un liderazgo que tenía un poder religioso, pero también un poder civil, un poder penal, ¿cierto? Y que los alguaciles estaban bajo el mando de estos líderes, ¿cierto? Del Sanedrín. Entonces estos habían ordenado a los alguaciles que capturaran a Jesús. ¿Por qué? Pues porque para ellos Jesús era un impostor, porque Jesús, además de que sanaba en sábado, además de que hacía obras en sábado, o sea, que no cumplía la ley, se hacía semejante a Dios por cuanto decía que era hijo de Dios. Entonces era un impostor y ya habían ordenado su captura. Recordemos pues que los alguaciles eran como los policías del templo y estaban al servicio de esas autoridades. Entonces ellos fueron a capturar a Jesús, supuestamente, pero regresaron sin él.
y regresaron sin él dando un argumento que obviamente debe haber enfurecido mucho a estos gobernantes y que es un argumento que donde ocurriese algo así en nuestro tiempo es imaginarse como, a ver, le ordenan a los policías que vayan y capturen a un delincuente y ellos vuelven sin el delincuente y dicen, no, es que nos cautivó, o sea, nunca habíamos escuchado hablar a alguien así, nos enamoró con su forma de hablar, con su elocuencia, ¿cierto? Entonces imagínense cuánto enojo pudo haber producido esto en los miembros del Sanedrín, ¿cierto? Entonces, no lo trajimos pues porque es muy elocuente. Quizás aquellos hombres, aquellos alguaciles, acostumbrados a escuchar maestros enseñar en el templo, vieron en Jesús más que un hombre elocuente, o vieron en Jesús más que un hombre muy coherente, o vieron en Jesús algo más que un hombre muy sabio. ¿Sí? Y esto, por alguna fuerza divina, por alguna cosa extraordinaria, les impidió capturarlo. ¿Sí? Nunca un hombre habló de esta manera, nunca un hombre. De hecho, también comentarista de apellido Teni dice que en la traducción, cuando ellos hablan de hombre, antropos, están haciendo un énfasis en que eso es más que un hombre, más que un hombre. O sea, estos alguaciles se están identificando en que Jesús es más que un hombre, más que algo normal, más que alguien corriente, más que un simple maestro, más que alguien que está hablando cosas muy ciertas, muy coherentes, más que eso, más que eso. Quizás los alguaciles, al escuchar el mensaje de Cristo, pueden haber pensado o haber sentido lo mismo que sintieron las personas que nos muestra el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, cuando Jesús está dando o termina de dar el sermón del monte. Mateo capítulo 7, versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas. Es posible, hermanos, que estos alguaciles, miembros, ¿cierto?, de la autoridad, obviamente súbditos de otros, pero pertenecientes a esa autoridad, es muy posible que ellos hayan percibido en Jesús esa autoridad divina. ¿Sí? Y muy posiblemente el corazón de estos alguaciles fue atrapado por Jesús, ¿cierto? Su autoridad, su mensaje caló en ellos, ¿sí? No lo sabemos con exactitud, pero si fue la voluntad de Dios, estos alguaciles o algunos de ellos también fueron salvos. También fueron salvos, si fue la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, los demás, los líderes del gobierno, los gran grueso de los miembros de Sanedrín, responden de la siguiente manera, versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces ellos atacan a Jesús acusándole de engañador, ¿cierto? Dicen que Jesús es mentiroso. Vemos en el versículo 47, ¿cierto? Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, Jesús es un engañador. Están atacando a Jesús. También vemos que ellos se consideran superiores a las demás personas por su preparación espiritual, por su conocimiento intelectual. Versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea que el orgullo de los líderes religiosos era evidente, así como lo era su desprecio por la gente común.
Ellos esperaban avergonzar e intimidar a los oficiales que no arrestaron a Jesús, con la idea de que si la gente inteligente y espiritual no creía en Jesús, pues ellos tampoco deberían creer en él. ¿Sí? Un comentarista de apellido Berkeley dice, los fariseos tenían una frase con la que describían a la gente ordinaria y sencilla, que no observaban las miles de regulaciones de la ley ceremonial. Ellos lo llamaban gente de la tierra. ¿Sí? Gente de la tierra. Y para ellos la gente de la tierra era gente despreciable. ¿Sí? Incluso algunos decían, se atrevían a decir, que ningún miembro de la gente común era piadoso. Ninguno era piadoso. Entonces estos gobernantes son necios, son orgullosos, pero además son incrédulos. Son incrédulos. ¿Sí? Y podríamos pensar de que muchas personas hoy en día usan su autoridad para alejar a otros de Cristo. Muchas personas usan su autoridad para alejar a otros de Cristo. Estos líderes también usan la intimidación. Miramos ahí en el versículo 49. Dicen que esta gente que no sabe la ley es maldita. Es maldita. Entonces acusan a aquellos que no son expertos de las escrituras de ser malditos. ¿Sí? Hoy en día algunas personas se consideran como de una élite espiritual. Y nosotros, en la medida que hemos estudiado las escrituras, hemos visto que precisamente Jesús fue humilde y manso y que vino a este mundo a rescatar a pecadores, a todo tipo de pecadores, ¿cierto? Sin importar su condición o su pecado. Nosotros no debemos estar orgullosos del conocimiento que Dios nos ha dado de Él. Debemos estar agradecidos por su gracia y misericordia y predicar a todos a fin de que aquellos que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo puedan llegar a los pies de Cristo. ¿Sí? Porque Dios escogió de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1:26. Pablo allí dice, Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que ahí vemos que en las autoridades, vemos dos tipos de autoridades: los alguaciles, que son súbditos o están al servicio de los líderes del Sanedrín, de los líderes religiosos. Vemos que en ellos, en esos alguaciles, el mensaje de Cristo cala de alguna manera. Ellos creen en su autoridad y en su mensaje. Hay una comprensión, o al menos hay algo que los obliga a frenarse en su intención de capturar, ¿cierto? Y llegan y dicen, no, es que ningún hombre ha hablado como este. Pero recuerden que la traducción es más que un hombre, entonces reconocen a Jesús y están reconociendo la importancia de la predicación y de lo que es. Pero también vemos que la mayoría de los principales gobernantes rechazan a Jesús. La mayoría rechazan a Jesús, tildándolo de engañador, ¿cierto?
humillando a los demás creyéndose superiores y amedrentándolos de que los que no pensaban como ellos eran malditos. Entonces miren que seguimos viendo esa división. En la gente del común hay división. En las autoridades civiles, en los gobernantes, hay división. Ahora pasemos a un último grupo que serían aquellas personas, autoridades religiosas, ¿cierto? Les digo, los miembros de Sanedrín eran autoridad religiosa, pero también civil. ¿Sí? Y vemos en el versículo 50 que dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. En el capítulo 3 del libro de Juan, cuando estudiamos el pasaje en el cual Jesús tiene la conversación con Nicodemo, recuerdo mucho que el pastor Oscar nos hablaba de que era una conversación entre dos intelectuales, ¿cierto? Porque Nicodemo podríamos considerarlo como un intelectual de la época, ¿cierto? Conocedor de la ley judía, miembro de el Sanedrín, una autoridad religiosa, civil, ¿cierto? Él era sabio en la ley, pero ignorante en Dios, ¿cierto? Sabía de las escrituras, sabía de las profecías, sabía del Antiguo Testamento, pero ignoraba realmente sobre Dios, ¿sí? Ahora, sin duda alguna, la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús tiene que haber marcado un antes y un después en su vida, ¿sí? Nicodemo es un personaje del cual en la Biblia no se habla mucho, solamente Juan habla de él. Y lo vemos en el en el capítulo 3, donde vemos esa conversación amplia, ¿cierto? Que fue mucho más amplia porque fue toda una noche, ahí está lo que nos narró Juan. Y ahora que vuelve a ser mencionado acá en el capítulo 7 y después, por allá al final libro, del libro de Juan, creo que en el capítulo 19, volvemos a escuchar de él cuando entregan el cuerpo de Jesús, que él y José de Arimatea se encargan de cuidar el cuerpo de Jesús. El asunto es que han pasado varios meses desde su conversación con Jesús. Seguro que él ha meditado sobre todo aquello cuando Jesús le dijo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Recuerden, debes nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo aplica salvación de manera soberana a quien quiere. Tenemos en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También le dijo que se entra al reino de Dios por fe. ¿Sí? Porque así como el que creyó en el desierto, en la serpiente colgada en el madero, pudo salvarse, así quien crea en el Hijo del Hombre que será levantado en un madero, no se va a perder, va a tener vida eterna. Versículo 13 de ese capítulo 3, ¿cierto? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Nicodemo que habló meses atrás con Jesús,
Ahora al escuchar que los otros líderes plantean, ¿cierto?, acerca de Jesús capturarle, ¿cierto?, que están enojados porque los alguaciles a los que enviaron les dicen que es que ese hombre es especial, que es que ese hombre, ¿cierto?, que es más que un hombre, que ¿sí? Ellos enojados. Ahora Nicodemo, quizás, no sé, tímidamente, pero está dejando entrever que el mensaje de Jesús caló en él y lo defiende, porque dice: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y mire que ahí Juan es enfático en decir que él fue a Jesús en la noche, o sea, no haciendo muy, no, había ido en la noche, no haciendo muy evidente su visita, ¿sí? Quizás por miedo a los demás judíos, quizás por lo que podía representar el hecho de que él se acercase a Jesús, ¿cierto? Pero vemos que ya en él ha calado el mensaje, ha calado el evangelio, y él lo defiende, y él invita a lo que debemos hacer todos los seguidores de Jesús, y es a buscar la justicia, a buscar la justicia, ¿cierto? Porque mire que los demás líderes lo atacaron, pero él dice: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre si no le oye primero y sabe lo que ha hecho? Estos líderes, ¿qué hacen? Atacarlo más, ¿cierto? Lo atacan, le dicen: ¿acaso tú eres Galileo? Los líderes religiosos que vivían en Jerusalén y en Judea, ya lo habíamos dicho, despreciaban fuertemente a las personas de Galilea, ¿cierto? Y se burlaban de ellos. Para ellos, de Judea nada bueno podía venir, como hemos leído en la Escritura. Pero no sé cuán odio, cuán rencor había en el momento, en aquellos líderes, que lo que dicen, inclusive a la luz de la palabra, o sea, es una falsedad. Contradicen lo que unos maestros de la ley deberían saber de memoria. Porque ellos dicen, ¿cierto?, escudriña y ve que nunca se ha levantado de Galilea profeta. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y ellos, siendo maestros de la ley, lo deberían saber, ¿cierto? De hecho, se tiene certeza absoluta de que Jonás era de Galilea. Jonás era de Galilea. ¿De dónde era Jonás? De Gad Efer, que se encontraba 3 millas, o sea, unos 5 kilómetros al norte de Nazaret. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. ¿Cierto? Y Jonás era una de esas imágenes de Cristo que hemos visto en las Sagradas Escrituras. ¿Cierto? Ahora, muchos, o sea, no era el único profeta que ha habido en Galilea, ¿cierto? Muchos sostienen que Elías fue Galileo, posiblemente Eliseo fue Galileo, quizás también Nahum y Oseas, quizás, eso sí. ¿Sí? El asunto es que, mire que ellos cargados de odio dicen: no, de Galilea no puede haber nada bueno, él es Galileo, de Galilea no proviene nada bueno. Entonces el enojo, el orgullo de estos líderes los lleva a decir mentiras, necedades. Ellos sabían que varios profetas habían nacido allí. Es posible, hermanos, que ya Nicodemo a estas alturas reconoce a Jesús como el Mesías. Es posible. Le defiende, aunque de manera tímida, pero le defiende. ¿Sí? Ahora pide justicia en el caso de Jesús. Y como les decía, más adelante vemos a ese Nicodemo acercarse a reclamar el cuerpo de Jesús y ayudando a José de Arimatea a, a dar una sepultura adecuada y a cuidar de esos restos.
Entonces, no lo sabemos con certeza, pero si fue la voluntad de Dios, Nicodemo también, y es muy posible que Nicodemo también fue salvo. Y si fue salvo por haber recibido a Cristo en su corazón, por reconocerle como el Salvador. Así es que entre las personas religiosas, entre los líderes religiosos, hay quienes, podríamos nosotros decir tardíamente, como Nicodemo, tardíamente es porque avanzado en edad o pues ya después de mucho tiempo recibió a Cristo, pero también hay muchos que no le recibieron y que lo que hicieron fue atacarlo. El ser salvos no depende en nada de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que hagamos, no depende de nuestra posición. ¿Sí? Aunque obviamente esto sí es muy personal. Siento que para una persona de más autoridad, que más poder, que más reconocimiento tiene, puede ser más difícil recibir a Cristo porque le implica renunciar a más cosas. El hombre se vanagloria, el hombre busca su propia gloria, busca su propio beneficio. Y sabemos que para ser salvos, toda nuestra confianza debe estar depositada en Cristo y toda la gloria es de Dios. Entonces el renunciar a riquezas, el renunciar a autoridad, el renunciar a poder, ¿sí? Puede ser muy difícil. Ahora, sabemos que es la voluntad de Dios y que Dios, a quien quiso elegir desde antes de la fundación del mundo, lo llamará en su tiempo y en su momento. En su tiempo y en su momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llamado no depende de nosotros, depende de Dios. Romanos 9:14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Los líderes religiosos que están llamados a defender a Cristo fueron quienes quizás más lo atacaron. De hecho, fueron los responsables de que Jesús, no los últimos responsables, es la voluntad, era la voluntad de ellos. Pero ellos, por sus decisiones, fue que Jesús fue crucificado, ¿cierto? Entonces, entre los fariseos y gobernantes, sí pudo haber uno que fue quebrantado por Cristo, que le aceptó, y quizás hubo más de ellos. José también pertenecía a la élite judía. Entonces, en esa élite también hubo quienes le recibieron, pero también la gran mayoría y muchos de ellos fueron sus principales opositores. Mintieron, ¿cierto? Amenazaron a los demás y trataron de influenciar en todo el pueblo un odio y una sed de venganza hacia Jesús, porque afectaba sus propios intereses. ¿Sí? Ya, entonces, para finalizar, vemos cómo a esos tres grupos de personas, en estos tres grupos de personas hay diferentes reacciones y en cada uno de ellos hay disensiones, hay divisiones. En aquellos del común que escucharon la palabra, muchos lo identificaron como el profeta, como el Mesías, como el Salvador. Otros no creyeron en él, simplemente se basaron en prejuicios y en apariencias, ¿cierto? Y no investigaron, no fueron más allá. Dijeron, de Galilea no puede venir el Mesías. ¿Sí? Entre las autoridades, algunos como los alguaciles identificaron en Jesús a alguien especial, alguien que tenía autoridad y poder, pero otros le rechazaron. ¿Sí? Las principales autoridades civiles condenaron a Jesús e hicieron que éste llegase hasta
hasta la muerte. Y entre los líderes religiosos, entre aquellas personas sabias en las escrituras, hubo quienes no tuvieron enfrente al Mesías prometido, pero su corazón, sus prejuicios, su odio no permitió que le reconociese, no permitió que inspeccionaran quién en realidad era, y obviamente tenían por encima su propia gloria y no aceptaron al Salvador. Otros quizás sí lo hicieron. Entonces, es Dios quien tiene el poder y la autoridad para que determinar quiénes han de ser salvos por la predicación del Evangelio y quiénes no. ¿Nosotros qué debemos hacer? La tarea. La tarea es predicar el Evangelio a todas las naciones, predicar el Evangelio a todo el mundo. Por nuestra predicación todos habrán de ser salvos. Es más, podremos llegar a algún lugar y predicar el Evangelio y absolutamente todos rechazar a Cristo, rechazar. Pero su voluntad es potestad de Dios recibir y acoger a aquellos que ha elegido desde antes de la fundación. Entonces, ya para finalizar como aplicaciones, la invitación es a que escuchemos al mejor predicador del mundo, que es Jesús mismo, y que le escuchemos y escuchemos su voz a través de la Escritura. Que escudriñemos la Escritura, pues allí se encuentra la verdad de Dios. Pero que este estudio, hermanos, esté acompañado del Espíritu Santo para poder discernir y aplicar la palabra. Porque como vimos hace un momento, el conocimiento es importante, pero estar sujetos a Dios lo es mucho más. ¿Sí? Otra aplicación es que no juzguemos por apariencias, que no tengamos prejuicios, que no nos dejemos llevar por lo que dicen las mayorías o por lo que dicen algunos líderes. Si esto no está a la luz de la palabra, si esto no es conforme a la sana doctrina que encontramos en la palabra, no nos debemos dejar influenciar y no debemos evaluar o juzgar a alguien ante estas situaciones o por prejuicios. ¿Sí? Debemos evaluar es delante de Dios, evaluar, de hecho no juzgar, el juicio es de Dios. ¿Sí? Y si nos toca consultar, consultemos la palabra, indaguemos, preguntemos. ¿Sí? Otra aplicación es que si estamos con Dios, si hacemos parte del pueblo elegido por Dios, estemos de parte de la justicia, como lo estuvo Nicodemo. Abogemos por la justicia, busquemos el bien, que ese es nuestro deber. Y si de alguna forma hacemos parte de algún liderazgo civil, social, busquemos que ese liderazgo sirva para la gloria de Dios, buscando la justicia de Dios, buscando el conocimiento, la sabiduría y el amor de Dios. No como sucede en muchos casos, en los cuales esa autoridad que Dios ha dado a nosotros es mal utilizada y muchas veces se usa para atacar a Dios. Amén, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu mensaje, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ha sido claro en mostrarnos que tú tienes la potestad y el poder y el dominio absolutamente de todo. Y que el mensaje tuyo, el Evangelio, debe ser predicado a todo el mundo, sin importar las consecuencias y las reacciones que él tenga en las personas. A causa de la predicación de tu palabra, muchos se enojarán. Habrá enemistad entre familiares, entre amigos, ¿cierto? Entre hermanos, padre, hijo. Pero así debe ser. Y no por evitar enemistad con seres a los que amamos o respetamos, podemos dejar de proclamar tu verdad. Es nuestro deber hacerlo. Te pedimos, Señor, de igual manera,
que aquellas personas a las que amamos puedan escuchar tu voz, puedan escuchar tu mensaje. Y si es tu voluntad, aceptarte, reconocerte como Señor y Salvador y entregar su vida. Sabemos, Señor, que esto solamente ocurre en tu voluntad, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.